Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos un día más de vida que nos concedes, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos en este momento por las clases que serán impartidas, tanto aquí en la clase con los adultos, en la clase de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, que tú seas con cada expositor, tanto hermana como hermano, sea hoy hablemos de tu palabra según tu voluntad, que no hablemos nuestras ideas, que podamos ser instrumento para llevar de tu sabiduría el día de hoy, Señor. También te pedimos por lo que habremos de escuchar, que nos des oídos abiertos, una mente abierta y un corazón dispuesto, y que no solamente se quede en palabras, que no solamente se quede en aquello que escuchamos, sino también nos permitas poner manos a la obra, ponerlo por práctica, Señor. Entonces te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días otra vez. Vamos a estar tocando, no sé si le podemos subir, hermano, para no tener que estar tan pegado aquí al micrófono. Bien, vamos a continuar con nuestras clases de estos domingos. Hoy vamos a hablar de dos temas, pero va a haber un tercero, ¿ok? ¿Cuántos temas? No, dos, pero va a haber un tercero, eso, muy bien. ¿Por qué el tercero? Ahorita lo van a averiguar por qué el tercero. Este, Vamos a abrir nuestras Biblias, déjame le digo dónde. Permítame un segundito. Creo que ahí está. Listo. Ahí, sí, ahí. Muchas gracias. En Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, verso, a partir del 15. ¿Cuál le dije? Mateo 7, 15. Eso, muy bien. Muy bien. Mateo 7, 15. El título de la subdivisión que casi la mayoría de las Biblias tenemos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas, dice Jesús, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16, por sus frutos los conoceréis. Pregunta Jesús, ¿acaso se recogen, perdón, uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17, así todo buen árbol da buenos ¿qué? ¿Da buenos qué? Pero el árbol malo da frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos buenos. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejar hasta ahí la lectura. Nos quedan nada más otros dos versículos para terminar esa sección. El primer tema del que vamos a hablar, hermanos, es de la bondad. ¿Y por qué vemos esta sección de Mateo? Porque estábamos hablando de los buenos, ¿qué? De los buenos frutos. Por lo tanto, tendríamos que definir primero qué es bondad.
Abro la pregunta para ustedes. ¿Qué es bondad? Nada más uno, no se amontonen. Hermano Arnold, eso, qué bueno que quiere participar. Ok, hermano Arnold dice tiene varias definiciones. ¿Quién más? ¿Qué es bondad? A ver, Adrián. Ajá. Dar de mí, sin importar qué voy a recibir a cambio, s- sin condición. Ok. ¿Alguien más? Una tercera, para que haya una disputa de ideas. A ver, hermano Manuel. Ajá. Suplir la necesidad de alguien más. Ok. No hay respuestas equivocadas, hermano. Pero hoy sí se equivocaron los tres. No se crean. Es más fácil. A veces nos preguntan el significado, la definición de cosas y damos así toda una vuelta al Zócalo y de regreso y nos vamos hasta Texcoco. Y está bien fácil. ¿Sabe cuál es la definición de bondad? La cualidad de bueno. Así. Se lo pongo en otras palabras más fácil. ¿Sabe qué es bondad? Lo que tiende a ser bueno. Lo que busca ser bueno. Esa es la bondad. ¿Ha escuchado la definición benigno? Ah, pues es lo mismo. Algo que te hace bien, ¿verdad? Y si es maligno, algo que te hace mal. Ah, ya ven que es bien fácil el español, pero nosotros nos complicamos. Ok, entonces, bondad quiere decir cualidad de bueno o algo que tiende a ser bien o bueno. Eso, muy bien. ¿Sí está aquí, hermano? ¿O todavía está con gracias, Señor? ¿Todavía se quedó con eso? Muy bien, repítalo para que se lo aprenda. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hablar o por qué tenemos que definirlo de bondad? Primero, porque es una cualidad que nuestro Señor Jesucristo nos demostró en su ministerio y en su vida. Porque si bien aquí ahorita él está hablando a sus discípulos acerca de los falsos profetas, ¿verdad? Y nos estaba diciendo, cuidado de esos falsos profetas, ¿por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cuáles van a ser esos frutos? Jesús nada más nos pone dos, nada más hay de dos. No hay un punto medio, no hay como que sí, como que no, como que a ver. ¿Cuántos hay? Dos. O es un fruto malo o es un fruto bueno. Ahora la pregunta, ¿qué fruto vamos a hacer nosotros? ¿Malo lo que es maligno o bueno lo que es benigno? Por lo tanto somos bondadosos, eso. Ok, entonces una, una nos aleja de la otra, ¿ok? Entonces, el ejemplo de Jesús es, él fue bondadoso. ¿Por qué fue bondadoso? No porque diera, así como la definición que nos dieron nuestros hermanos. No por el hecho de dar. Eso porque ya vimos que la definición de bondadoso no es dar algo, ¿verdad que no? Si nosotros hablábamos de dar algo sin interés, pues diríamos, pues es un amor ágape, que no busca nada a cambio, como Santiago lo dice en su carta, ¿no? Que la verdadera religión sin mancha es visitar a quién, a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué? Porque no recibes nada a cambio. No te pueden pagar tu favor. Lo haces sin
interés o desinteresada. Ese es un amor ágape. Entonces, vemos que la bondad no es ese amor ágape, ¿verdad? Porque no estamos dando algo, sí. La bondad es el que busca hacer lo bueno. Y según Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿por qué le cuenta? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué? A ver, Paco. Espérame, dejar que tenga el micro. ¿Le puedes bajar un poquito? Ahí está. Otra vez, Paco, perdón. Ajá. Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Por qué contaría como pecado? A ver, hermano Manuel. Ajá. Eso sí me gustó. Porque si nosotros, porque si nosotros lo vemos en un contexto, ahí está bien. Gracias, hermano. Si nosotros lo vemos en un contexto de producción, somos árboles que por lo tanto tenemos que dar qué? Fruto. Y número uno, si no lo hacemos, por lo tanto no hay qué? Producción, fruto, ¿verdad? Por lo tanto, ese árbol, ¿cómo es? Inútil, inservible, no sirve para nada. ¿Me sigue? Es lo mismo que Juan el Bautista les está anunciando a aquellos fariseos. El hacha está puesta al lado del árbol, porque el que lo va a talar ya está listo para talarlo. Porque ese árbol, ¿cómo es? Inútil, inservible. Si no da fruto, nomás está ocupando espacio. ¿Se acuerda? La historia, o más bien la escena donde Jesús baja de orar y ve una higuera a lo lejos y le ve flores. ¿Y qué dice? Que le dio hambre y fue a buscar los higos. ¿Pero qué había? No había nada. Era la apariencia nada más del árbol, pero no había fruto. Por lo tanto, ¿qué hizo la higuera? ¿La qué? La secó. Es la primera vez que vemos que hay un milagro negativo. Y Jesús les está dando una enseñanza a sus discípulos. No hay fruto, no sirve. No hay producto, no sirve. Por lo tanto, transfiriéndolo a nosotros esta idea, si nosotros somos el árbol, ¿qué debemos de dar? Fruto. Y una vez que ya dimos fruto, entonces ya no somos inútiles. Sí somos funcionales, ya dimos el fruto. Ahora, ¿fruto bueno o fruto malo? ¿Se fija? Ahora, no nomás es, vamos a dar fruto. ¿Qué clase de fruto voy a tener? ¿Qué calidad de fruto? ¿Con qué calidad voy a hacer mis labores? Cuando nosotros analizamos el Sermón del Monte a partir del capítulo 5 de Mateo, al menos podemos ver una idea clara que está enseñando Jesús. No importa ya las, no importa ya tanto las acciones que tú hagas, les dice a los fariseos, o bueno, les dice a sus discípulos. Lo importante es el cómo lo haces. ¿Por qué? Porque cuando Jesús empieza a narrar las bienaventuranzas y luego narra la sal y luego narra la luz y luego empieza a narrar ¿qué? La ira. Dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que quién, que tu hermano
¿Tiene algo en contra de quién? ¿Tuya? Dice, deja ahí tu ofrenda, ve y ponte a cuentas y ahora sí, regresa. Ahora, no dice, pregúntale primero a él y que él te perdone a ti o que él venga y te busque a ti. ¿A quién está hecha la instrucción? A mí. Pero decimos, no, que me busque, que me pida perdón, que se humille él o ella. Y nuestro orgullo y nuestro ego por los cielos. Que me pidan perdón a mí. Hay una escena de esta serie que se llama Los Elegidos. ¿Sí la ha visto? ¿Sí la ha visto? ¿No? Bueno, se la recomiendo. Hay una escena ya en esta última temporada donde hay un conflicto, o bueno, nos quieren narrar que hay algún conflicto entre Pedro y Mateo. No se sabe. Por el hecho de que Mateo era publicano, ¿verdad? Por lo tanto, pues los publicanos, pues no eran bien queridos por quienes, por los judíos. Por lo tanto, hay una escena que a mí me llamó mucho la atención en donde Jesús habla con Mateo. Obviamente esto es dentro de la ficción de la serie, ¿eh? Tengamos eso en mente. Donde habla con Mateo y le dice, ¿y le has pedido perdón a Pedro por lo que pudieras haber ocasionado el hecho de ser publicano? Y Mateo se queda pensando y dice, no. Y dice, es que el perdón no es para él, es para ti. Y yo me quedé pensando en esa frase o en esa, y es una realidad. Muchas veces, hermanos, el perdón a quien libera es a nosotros mismos. Porque la otra persona puede perdonarnos como puede no perdonarnos. Sí te perdono, no te perdono. Eso ya no está en nosotros. La reacción que tenga la persona a nosotros ya no depende de mí, pero lo que sí depende de mí es liberarme de esa carga, de pedir las disculpas, de aceptar mi error. La cualidad de hacerlo, ¿lo qué? Lo bueno. Por lo tanto, ser bondadoso. Ya sigue todas estas ideas cómo se ligan. Por lo tanto, hermanos, importantísimo tener este concepto en mente. Número uno, que el árbol que somos tiene que dar ¿qué? Fruto. Ahora, no solo importa dar fruto, no más por dar. ¿Qué fruto tenemos que ser? Bueno, dice Efesios 2:10, hechuras suyas somos, preparados de antemano para toda buena obra. Y si nosotros leemos las asignaciones que hace Pablo en el Nuevo Testamento, entendemos que el cristiano está preparado para buena obra. A Timoteo le dice, perfeccionándonos para las buenas obras. Le dice a Timoteo, como obrero, aprobado. Y alguien que aprueba es porque hizo las cosas que bien, correctas. ¿Me siguen esa idea? Por lo tanto, el primer punto que hicimos fue la bondad. ¿Y cuál fue la definición? Cualidad de hacer lo bueno o de hacer el bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, ahora, usted se preguntará, ¿sí se preguntó por qué tengo eso ahí? ¿No se preguntó por qué? ¿Y ya supo por qué? No supo porque apenas le voy a explicar. Parte importante también, hermanos, o parte importante que el cristiano debe de entender es la fe dentro de nuestra forma de vida. Según Hebreos, dice, sin fe es posible que agradar a Dios. Y en otro punto,
donde el escritor de los Hebreos está hablando a Jesús, o está hablando de Jesús, como ahora el sumo sacerdote, por quien tenemos acceso al Padre, dice algo importante: acerquémonos pues confiadamente en plena certidumbre de fe. ¿Usted está en plena certidumbre de fe? Le pregunto. ¿Y qué cree? No es necesario que me responda. Lo puedo ver en su cara. No soy chamán, no soy brujo. Dice Abraham, no soy profeta. Pero muchas veces se ve, hermanos. Se ve en el rostro de alguien que tiene plena certidumbre de fe. Como también se ve cuando alguien no tiene esa certidumbre de fe. Por ejemplo, bien, hermana Meli, ¿me dejas ponerte de ejemplo? Gracias. Cuando la hermana Meli está callada, no se ríe a carcajadas y no está plática y plática con todos los hermanos, ¿qué piensa usted? Que algo le pasa. Yo sí, yo hasta o no ha llegado o dónde está. Que no escucho su risa, no escucho que esté platicando o no está platicando conmigo. Entonces, cuando pasa eso, decimos, algo tiene. ¿Verdad que sí? Pasa lo mismo, hermanos, cuando alguien está en ese otro lado de la certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque se nota. Se nota cuando canta, porque o canta desganado o no canta. Se nota cuando está en la clase, porque se nota disperso. Se nota en la predicación, porque está pensando, el América perdió ayer, 2-1 contra el Pumas. Sin ofender, Adrián, sin ofender, nomás un ejemplo. Es fútbol, es fútbol. Ni nos conocen a nosotros. Y empezamos a tener otros pensamientos en vez de estar aquí. O el hermano, apenas dan las 12, ya va en Mixcoac. Así de rápido, ya va en Mixcoac. Hay cosas que se notan, hermano, cuando usted está en plena certidumbre de fe, pero también se nota cuando no lo está. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? No lo estoy regañando, lo estoy exhortando con amor. Entonces, siguiente diapositiva. Este estudio lo realicé en una clase allá en Torreón y justo cuando vi las hojitas de los temas que seguían para hablar, me acordé de este estudio y me gustaría compartírselos y me gustaría reflexionar dentro de esta meditación. Entonces, vamos a Gálatas. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Ahí lo busca, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso a partir del 1. Ok, ¿quiénes hemos leído Gálatas, hermanos? Muy bien. ¿Quiénes hemos entendido Gálatas? Más o menos, dice. Tenía un maestro en la preparatoria que me daba electricidad y me decía, con un más o menos me electrocuto. Yo necesito estar seguro. Entonces, rápidamente, Gálatas, una carta escrita por Pablo a las iglesias en Galacia, donde principalmente está tratando varios temas, pero sobre todo está tratando de decirles por qué se están volviendo otra vez a lo que dijimos que ya no deberían de hacer. Por ejemplo, en el capítulo 1 les dice, estoy maravillado de en cuanto rápidamente se fue quien nos llamó, han abandonado este camino y se han vuelto a otras doctrinas. Y dice Pablo, no que haya otras doctrinas, no que haya otro evangelio, sino hay quienes lo malinterpretan, son perversos con esas ideas. Y dice, y aún, yo creo que este versículo es el que más conocemos, y aún si aún otro ángel descendiera del cielo y anunciara otro evangelio,
sea ¿qué? Anatema. O sea, Pablo va a ser tajante en su idea de no hay otro evangelio, no hay otra idea, no hay otra concepción, no hay otra doctrina. ¿Ok? Luego empieza a regañar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro escuchó que venían unos judíos y empezó a comportarse otra vez como judíos, como judío. ¿Para qué? A lo mejor por miedo, para que no lo regañaran, para quedar bien, pero junto con él arrastró a Bernabé también. Entonces, Pablo tuvo para los dos. Regañó a Pedro y regañó a Bernabé. ¿Ok? Y en este capítulo 3 va a entrar en otra sección Pablo y va a explicar otro tema acerca de la fe y las obras, ¿ok? Entonces, Gálatas, ¿ya lo tiene ahí? Gálatas capítulo 1, digo, capítulo 3, verso 1. Oh, Gálatas insensatos. ¿Qué es insensato? Que no es sensato. A ver, hermano Gregorio. Pero no chifle, hermano. ¿Podría ser? ¿Alguien más? ¿Adrián? Eso. O sea, sí, pero un poquito más cercano a lo del hermano Adrián. ¿Sí lo escucharon? Ni yo, no sé qué nada. Dice, sin raciocinio. ¿Todos estamos de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Ustedes? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dejar esta definición. ¿Se acuerdan de la palabra la de las 10 vírgenes? Había 5 sensatas o prudentes y había 5. ¿Y qué pasó con las 5 sensatas? Se prepararon con su aceite para su lámpara. Pero las insensatas, las que no tenían prudencia, las que no tenían raciocinio, dice Adrián, ¿qué pasó con ellas? No se prepararon. Entonces, aquí imagínense, Pablo le está diciendo, oh Gálatas insensatos. Imagínense si aquí nos hicieran carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tláhuac, capítulo 1, ni siquiera el 3, capítulo 1. O Tláhuac insensato. No sé cuál sería el gentilicio de Tláhuac, por eso no digo nada. Tlahuacenses, tlahuenses, no sé. Usted póngale el gentilicio que le guste. Insensatos. Imagínense, yo lloro. Si el apóstol Pablo me dice así, yo lloro. Por quien representa el apóstol Pablo, obviamente. Entonces le está diciendo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, o sea, sin prudencia, o sea, sin raciocinio, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí me voy a detener, porque estas son las dos primeras preguntas. Primero, ¿a quién? En la pregunta, ¿quién? Entonces ahí vamos a responder yo, Adrián, Alejandro, Rocío, Francisco, yo. ¿Quién? Yo. ¿Recibimos el Evangelio por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tú recibiste el Evangelio y fuiste bautizado por lo que haces y no haces? ¿O porque creíste? Responde tú tu pregunta. ¿Ok? Dice, versículo 3, ¿tan necios sois? Pablo, a veces, hermanos, Pablo era duro. Así como era duro cuando era fariseo y perseguía a la iglesia, ahora que era apóstol, también fue duro. Ya les dijo insensatos, en otras porciones Pablo usa hipócritas también, y ahora está diciendo necios. ¿Y qué es una persona necia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más?
¿Ok? ¿Qué más? ¿Podemos decir que es un sinónimo de terco? Más o menos, ¿no? Cercano a terco. Una persona necia. A ver, como hijos, ¿a quién una vez nuestros padres nos dijeron necios? Increíblemente a mí también, hermanos. ¿Y quién ahora como padre o madre le dice terco necio a su hijo? Eso también, me gusta que sean sinceros. Una vez mi hermano, ya cuando tuvo a mis sobrinas y ya cuando ya empezó a tener esta etapa de papá, una vez platicando, me dice, ahora entiendo a mi mamá. Sí, a lo mejor como hijos sí somos necios y somos tercos, pero ya cuando somos papás y unas viditas dependen de nosotros, yo por eso hasta los 80, así como Abraham, confío en Dios. No se crea, pronto, Dios quiera. Entonces, Pablo ya les está diciendo necios, ya les dijo insensatos al principio, ahora les dijo necios. Como dijo la hermana Rocío, ¿no? A lo mejor ya ellos han escuchado, o sea, ya escucharon de Jesús, ya escucharon del Evangelio. Muchos ya lo practicaban, o sea, ya eran judíos cristianos, ¿no? Pero a lo mejor están tercos, necios, queriendo regresar a eso de la ley. Por eso les dice, tan necios sois, siguiente pregunta que hace Pablo, habiendo comenzado por qué, habiendo comenzado por qué, si están aquí, habiendo comenzado por el qué, por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, y esa es la siguiente pregunta. Ahora la idea de esa pregunta no es la misma idea que la de Pablo. Yo aquí quiero preguntarnos a nosotros mismos, después de haber recibido el Evangelio, de recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros, de tener una nueva vida, de ser una nueva criatura, empezado por ese Espíritu, ¿cómo queremos terminar? ¿En la carne o en ese mismo Espíritu? No me conteste, contésteselo a usted mismo, porque dice Pablo, así pues, el que piense estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. ¿Ok? Entonces, siguiente pregunta o siguiente punto que dice el apóstol Pablo, versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano. Y a mí esta pregunta sí me hizo reflexionar mucho. Vamos a poner de ejemplo al apóstol Pablo. ¿Recibió azotes? Sí. ¿Fue náufrago? Sí. ¿Perseguido? Sí. ¿Perseguido por su nación? Sí. ¿Fríos? Sí. ¿Hambres? Sí. ¿Tuvo que trabajar también? Sí. ¿Se la pasó predicando el evangelio? También. ¿Cárcel? También. Y al final dio su vida por su convicción. La pregunta es, ¿todo lo que habremos de padecer, si renunciamos, va a ser en vano? Y yo pongo este ejemplo, el corredor. Si hay una carrera, no se prepara 2 días antes, ¿verdad que no? ¿Un mes antes? ¿Dos? A veces hasta medio año antes, ¿no? Se prepara porque acondiciona su cuerpo, su mente, su condición, para llegar a qué? A la competencia. Y una vez que está la competencia, ¿su objetivo cuál es? Para muchos ganarla. Ahora imagínense esos 6 meses de dietas, de ejercicio, de entrenar, de levantarse temprano, de no comer donitas de Krispy Kreme. Se ríe la hermana porque si le gusta, me da. No le gusta. Ni a mí tampoco. Nomás lo puse de ejemplo.
de haberse tomado sus batidos todos los días. A esa referencia sí me la entendieron. Y el día de la competencia, está preparado. Le falta 1 metro para llegar. Y dice, ya me cansé. Se quita el número y se va. ¿En vano fue todo lo otro? Faltándole 1 metro, ¿va a renunciar? Esa es la pregunta que nosotros debemos de analizar. ¿Vamos a padecer en vano para renunciar? Dice el apóstol Pablo, porque no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos. ¿Para alcanzar qué? La salvación. ¿Hasta aquí vamos bien, hermano? ¿Hermana? ¿Todavía está aquí? ¿No se ha perdido? Muy bien. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es por eso que yo quería hablar primero de esos dos temas, la bondad, la fe y las obras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para que nosotros también como cristianos entendamos que al momento, vuelvo a la misma analogía del principio, somos el árbol que tiene que dar fruto, ¿verdad que sí? Por lo tanto, ese fruto tiene que ser bueno, de calidad, ¿verdad que sí? ¿Cómo se va a lograr eso? Plena certidumbre de fe, pero acompañado del trabajo. Por lo tanto, el trabajo son las obras. No hay una sin la otra. Por lo tanto, dice fe. En Hebreos 11:1, yo creo que es el versículo que también muchos conocemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Eso, muy bien. Entonces, pistis en el término griego señala varias cosas. Confianza, seguridad. Pero sobre todo me gustó una definición. Aceptación gratuita de la verdad. Nadie te obligó a seguir el evangelio. Nadie te obligó a estar aquí hoy. Y si estás obligado, no estás haciendo las cosas bien. Es una aceptación gratuita de esa verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aceptación gratuita de la verdad. El término latín, en latín, convictio, es convencimiento, acción o resultado de convencer, pero sobre todo esta, hermano, sostener un pensamiento, por lo tanto, creer. Y aquel que sostiene un pensamiento es leal a quién? Primero, a Dios y segundo, a uno mismo. Y esta frase la había traído pensando desde como el martes, miércoles. No hay peor persona, hermano, con la que te puedas topar en la vida que alguien que le hace que falla a sus propias convicciones. No hay peor persona que le falla a sus propias convicciones, porque se está traicionando a quién? A sí mismo. Y si tú te traicionas a ti mismo, pues lo puedes hacer con cualquier persona. Puedes ser desleal, deshonesto y traicionero con cualquiera, porque si ni a ti mismo te puedes ser leal, ¿qué esperar con los demás? Por lo tanto, hermanos, esto de sostener un pensamiento, esa es la perseverancia de la que habla Pablo, fiel hasta el final.
No es el timbre del recreo, hermanos, ¿eh? Todavía no acabamos. Es una carrera donde muchas veces no es física, sino que mental. Hay una frase que no sé si usted la ha escuchado, dice, el enemigo de un mexicano es otro mexicano. Vamos a transportarla a nosotros. Mi enemigo soy yo. A veces mi propio enemigo soy yo. Porque yo me pongo el pie. Yo a veces digo, no puedo. Es que no voy. Es que no puedo. Es que no soy capaz. Es que esto, es que el otro. Un maestro hace muchos años nos decía que la frase favorita del mexicano era el es que. Es que. Y a veces ya hasta lo decimos en nuestras conversaciones rutinarias. Es que. Y empezamos a justificarnos. Por lo tanto, hermanos, hay otra palabra acerca de la certeza que es pepothis, que es el término griego, que es la certeza. Por lo tanto, hermanos, esa fe es aceptar la verdad, sostener un pensamiento, creer, convencimiento. Si se fijan todo lo que maneja la fe, no nada más es decirlo. Decirlo puede estar muy fácil. Dice Jesús, este pueblo de labios me honra. Decirlo está muy fácil. Hacerlo es lo difícil. Y esta idea, hermanos, la fe está conectada con el presente y futuro. ¿Por qué? Si nosotros seguimos leyendo Hebreos 11, dice, por la fe, Abraham salió de Ur. Por la fe, Noé construyó el arca. Por la fe, Rahab la ramera ocultó a los judíos. Por la fe esto, por la fe aquello. Y empieza a describirnos. Por lo tanto, la fe es algo que está conectado con el presente hoy para que sea nuestro motor ¿de cuándo? De mañana. Y mañana va a ser el hoy. Y va a ser el mismo motor de mañana. Y así todos los días, todos los días. Por eso la fe está conectada con el presente, pero también con el futuro. Ahora, ¿está bien hasta aquí? ¿No se me ha perdido? De repente empiezo a hablar mucho porque me empiezan a llegar las ideas y el momento de lucidez. Hay una idea de Arthur Schopenhauer que dice, el amor es producto de la voluntad. Para mí, también lo es la fe. Es la suma de nuestras voluntades. Avanzar a diario es voluntad. Hoy te levantaste para estar aquí por tu voluntad. Espero que no haya sido en contra de tu voluntad. Por lo tanto, el creer también no solamente es un sentimiento, como lo dice Romanos 12:1, vuestro culto racional es tu voluntad, es tu pensamiento, es tu sostenimiento de un pensamiento, por lo tanto crees en algo. Por lo tanto, muchas veces confundimos el cristianismo con el sentimiento. Y el sentir se acaba. Por eso les está diciendo Pablo al principio de la carta y ahorita. ¿Van a padecer en vano? ¿Van a volver atrás? En esta misma carta más adelante les dice, acuérdense que ustedes mismos se pudieron haber sacado los ojos por mí. ¿Se cree que Pablo tenía algún problema ocular en ese entonces? Y estaban tan contentos los Gálatas que dice Pablo, incluso si hubieran sacado los ojos por mí para dármelos. Así de gran emocionados estaban los Gálatas. Pero ¿qué pasó? Esa emoción que se acabó. ¿Y dónde estaba pues la fe? ¿Y dónde estaba pues ese convencimiento? ¿Me sigue las ideas? ¿Vamos bien hasta aquí? No lo estoy regañando otra vez, ¿eh? Lo estoy exhortando con amor. Por último, para terminar, Romanos 3:21 al 25. Romanos es una carta muy interesante, hermanos. Al menos a título personal, es difícil entender ideas
hay que leerla 1, 2, 3 veces, pero básicamente lo que Pablo está haciendo es una diferencia de que a los judíos les está diciendo, no los justifica la fe, no los justifica las obras. Por las obras nadie va a ser justificado, dice, nadie, ni un hombre ni una mujer, nadie va a ser justificado, sino por la fe. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Y Pablo les dice cosas duras a los judíos. Dice, estos gentiles han demostrado más la circuncisión que ustedes, porque están circuncidados ¿de dónde? Del corazón. No, Pablo ahí se pone medio estricto, ¿eh? No medio, muy estricto en Romanos. Por lo tanto, estos puntos, hermanos, es otra cosa aparte de la ley. Hay que tener fe en ¿quién? En Jesucristo. Por lo tanto, vamos a ser justificados, que es igual a anular el castigo y culpabilidad. La sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo y el morir en esa cruz nos ha dado justificación. Pero tú esa justificación no la puedes alcanzar, no la puedes obtener, sino que, otra vez, porque ahí hacemos esa sepultura y morimos y renacemos. Y ahora sí somos justificados mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas denominaciones y grupos religiosos no solamente es hacer una oración y que aceptes a Jesús en tu corazón, pues eso lo podemos hacer cualquiera, pero involucra mucho más cosas. Entonces, esa justificación, pero también está el término de redención, ¿ok? Que es el dar el pago por la libertad de alguien. Jesús es nuestra redención también, porque Él está dando el pago por nuestra libertad. ¿Se acuerdan cuando vimos la libertad en Jesucristo? Ahí en Juan, que el que practica el pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado, porque no sale de ahí, por eso es esclavo, no es libre. ¿Ok? Entonces, justificación, redención, y otro punto que habla Pablo es propiciación, tomar el lugar de alguien para alejar la ira de Dios. Y esta es la idea también de Romanos. Pablo está diciendo, si nosotros no estamos en esa relación con Dios, estamos fuera, la ira de Dios está ¿en quién? En nosotros, porque estamos alejados de Él. Pero cuando nosotros obedecemos el Evangelio, somos bautizados, venimos a ser parte con ciudadanos, dice Pablo también, esa ira que ya se paga, ¿dónde? En la cruz con Jesús. Y nos vuelve a unir con Dios. Y es así que uno ya no nada más siente y piensa y tiene sentimientos, sino razona. Esto, para esto, por esto, y acercándonos. Por eso todos estos términos, hermanos, son importantes que nosotros tengamos en cuenta y tengamos en mente, porque a veces a lo mejor son términos que dejamos de lado, ¿no? Son aspectos de nuestra doctrina que a veces no vemos, pero que son ¿qué? Vitales, importantes, entender y sobre todo seguir. ¿Dudas, hermanos? Comentarios. Entonces, vimos la bondad, que hay que ser bondadosos, por lo tanto hay que hacer el bien. Vimos lo que es la fe, ¿verdad? Que es nuestro convencimiento, ¿verdad? En lo que creemos. Y tenemos que ser fieles a nuestra propia convicción. Y número 3, las obras, ¿cómo se ligan a la fe? ¿Verdad? Si quiere leer más acerca de esto, Santiago capítulo 2 también nos dice un poco más esta idea. Ok, entonces si no hay dudas, hermanos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Que el Señor les bendiga.